Existe un momento sagrado en cada día que la mayoría de las personas desperdicia sin saber que están dejando escapar la llave maestra hacia la abundancia. Napoleon Hill, después de dedicar más de 2 décadas a estudiar las mentes más brillantes y prósperas de su época, descubrió un secreto que pocos se atreven a practicar, no porque sea difícil, sino porque su simplicidad engaña al ego humano que busca complejidad, donde solo se requiere disciplina silenciosa. Cada noche, mientras el mundo se entrega al sueño sin propósito, existe una élite invisible de pensadores que transforma esos minutos finales de conciencia en el laboratorio más poderoso jamás creado. Un espacio donde la mente subconsciente recibe instrucciones precisas que moldearán la realidad del día siguiente. Este ritual no requiere dinero, no exige títulos universitarios ni conexiones privilegiadas, y sin embargo, quienes lo dominan parecen moverse por la vida como si una fuerza invisible abriera puertas que para otros permanecen selladas eternamente. La tragedia más silenciosa de nuestra era es que millones de personas se acuestan cada noche alimentando su mente con preocupaciones, miedos y el ruido incesante de un mundo diseñado para robar la paz interior. Hill comprendió que el momento previo al sueño funciona como una puerta dimensional donde el pensamiento consciente entrega su cetro al subconsciente, ese gigante dormido que trabaja incansablemente durante las horas nocturnas, ejecutando los programas que le fueron instalados en esos últimos instantes de vigilia. Quien comprende esta verdad y actúa en consecuencia, obtiene una ventaja tan descomunal que resulta casi injusta comparada con quienes ignoran este principio fundamental. No se trata de magia ni de pensamiento positivo superficial, sino de una ciencia exacta de la mente que los arquitectos de fortunas han protegido celosamente durante generaciones. Esta noche puede convertirse en el punto de inflexión que divida tu vida en un antes y un después, pero solo si permaneces hasta el final y absorbes cada palabra como quien recibe un mapa hacia un tesoro enterrado. Lo que estás a punto de escuchar no es teoría abstracta, ni promesas vacías de prosperidad instantánea. Es el mismo método que industriales, inventores y visionarios aplicaron sistemáticamente para construir imperios desde la nada. Hill insistía en que el fracaso económico tiene sus raíces en los pensamientos que dominan la mente durante las horas de descanso, mientras que la riqueza genuina comienza a gestarse precisamente en ese territorio nocturno que la mayoría considera irrelevante. El subconsciente no distingue entre lo real y lo vívidamente imaginado, y esta característica aparentemente simple encierra un poder transformador que ha sido documentado una y otra vez a lo largo de la historia humana. Quizás te preguntes por qué, si este conocimiento existe desde hace tanto tiempo, no se enseña en las escuelas ni se comparte abiertamente en cada hogar. La respuesta reside en que el ritual mental de la riqueza exige una entrega que pocos están dispuestos a ofrecer, una constancia que desafía la cultura de la gratificación instantánea y una fe en lo invisible que contradice el materialismo dominante. Hill dedicó su vida a democratizar estos secretos, a arrancarlos de las manos de unos pocos privilegiados para colocarlos al alcance de cualquier persona dispuesta a aplicarlos con disciplina férrea. Esta noche, mientras el silencio envuelve tu espacio y tu cuerpo se prepara para el descanso, tienes la oportunidad de unirte a esa minoría que comprende el verdadero funcionamiento de la prosperidad, no como un golpe de suerte, sino como el resultado inevitable de programar correctamente la máquina más sofisticada del universo conocido. El camino que se despliega ante ti en los próximos minutos revelará paso a paso cómo transformar el acto ordinario de dormir en una ceremonia de creación deliberada. Cada concepto que escucharás ha sido destilado de las conversaciones que Hill mantuvo con más de 500 hombres y mujeres que alcanzaron logros extraordinarios.
personas que partieron de circunstancias humildes y construyeron legados que trascendieron generaciones. No existe accidente en la abundancia ni casualidad en la pobreza, solo patrones mentales que se repiten noche tras noche hasta solidificarse en destino. Prepárate para recibir un conocimiento que tiene el poder de reescribir la trayectoria de tu existencia. Pero recuerda que el saber sin aplicación es tan inútil como una semilla que nunca toca la tierra. Lo que hagas con esta información después de escucharla determinará si mañana despiertas siendo la misma persona o si inicias el amanecer como alguien que finalmente posee las herramientas para construir la vida que merece. Napoleon Hill descubrió que la mente humana opera bajo principios tan precisos como las leyes que gobiernan el movimiento de los planetas, y el primero de estos principios establece que todo logro material comienza como un pensamiento sostenido con intensidad emocional. Durante sus investigaciones, Hill observó que las personas prósperas compartían un hábito nocturno que las diferenciaba radicalmente de quienes vivían en la escasez perpetua, y ese hábito consistía en dedicar los últimos 30 minutos antes de dormir a visualizar con absoluta claridad el estado financiero que deseaban alcanzar. No se trataba de fantasías vagas ni de deseos tibios expresados sin convicción, sino de imágenes mentales tan vívidas y detalladas que el cuerpo respondía como si la riqueza ya fuera una realidad tangible. Este fenómeno, que Hill denominó la transmutación del deseo en su equivalente físico, constituye la piedra angular sobre la cual se construyen todas las fortunas genuinas. El subconsciente funciona como un jardín extraordinariamente fértil que produce con igual eficiencia flores de abundancia o malezas de carencia, dependiendo exclusivamente de las semillas que se siembran durante los momentos de mayor receptividad mental. Hill explicaba que las horas nocturnas representan ese periodo de máxima vulnerabilidad, donde el guardián crítico de la mente consciente baja sus defensas y permite que las sugestiones penetren directamente hacia las profundidades del ser. Quien comprende este mecanismo adquiere la capacidad de programar deliberadamente su futuro financiero, instalando en su psique las creencias, expectativas y certezas que inevitablemente se manifestarán en oportunidades, decisiones y acciones alineadas con la prosperidad. La persona promedio desperdicia este poder supremo al permitir que sean las preocupaciones del día, las noticias negativas o las conversaciones triviales las que ocupen ese espacio sagrado. Existe una diferencia abismal entre desear riqueza y esperar riqueza con la misma naturalidad con que se espera que el sol aparezca cada mañana. Hill insistía en que esta expectativa inquebrantable solo puede cultivarse mediante la repetición sistemática de imágenes mentales cargadas de emoción positiva, preferentemente durante el periodo liminal que precede al sueño. Los hombres y mujeres que entrevistó durante décadas coincidían en describir una sensación de certeza absoluta respecto a su éxito futuro. Una convicción tan arraigada que las dificultades temporales jamás lograban perturbar su fe interna. Esta certeza no era producto de arrogancia ciega ni de negación de la realidad, sino el resultado natural de haber alimentado consistentemente su subconsciente con visiones de abundancia hasta que éstas se convirtieron en la programación dominante de su sistema mental. El ritual comienza con la preparación del espacio interno, un proceso que Hill comparaba con el acto de limpiar un lienzo antes de crear una obra maestra. Durante los minutos finales del día, la persona que practica este método deliberadamente suelta las tensiones acumuladas, perdona las ofensas recibidas y libera cualquier resentimiento que pudiera contaminar el trabajo nocturno del subconsciente. Esta limpieza emocional no es un detalle opcional, sino un requisito indispensable,
porque la mente subconsciente amplifica exponencialmente cualquier estado emocional presente durante la siembra nocturna. Quien se duerme cargando rencores está ordenando a su mente profunda que reproduzca más situaciones generadoras de rencor, mientras que quien se duerme en paz y gratitud está sembrando las condiciones para una cosecha de armonía y abundancia. Hill documentó casos extraordinarios de personas que revertieron situaciones financieras aparentemente desesperadas mediante la aplicación disciplinada de este ritual nocturno. Hombres que habían perdido todo en crisis económicas reconstruyeron fortunas mayores que las originales, y mujeres que nunca habían conocido la prosperidad la atrajeron a sus vidas como si hubieran despertado un imán dormido en su interior. El denominador común en todos estos casos era la persistencia en el ritual, la negativa absoluta a permitir que una sola noche transcurriera sin realizar el trabajo mental correspondiente. Esta constancia generaba un efecto acumulativo que Hill describía como la construcción de un puente invisible entre el mundo del pensamiento y el mundo de las manifestaciones materiales. La ciencia moderna ha comenzado a validar lo que Hill intuía hace casi un siglo, confirmando que el cerebro humano experimenta estados de ondas cerebrales específicos durante la transición hacia el sueño que facilitan la reprogramación de patrones profundos. Durante estos estados teta y alfa, la mente se vuelve extraordinariamente sugestionable, absorbiendo información e imágenes con una eficiencia que resulta imposible durante la vigilia ordinaria. Los practicantes del ritual de la riqueza aprovechan esta ventana biológica para introducir sistemáticamente visiones de prosperidad, gratitud anticipada por logros aún no manifestados y la sensación visceral de ser una persona naturalmente atraedora de abundancia. Este conocimiento transforma el acto de dormir de un periodo pasivo de recuperación física en una sesión activa de creación deliberada. El primer paso práctico del ritual consiste en formular con absoluta precisión la cantidad de dinero que se desea poseer y el plazo temporal para su manifestación. Hill era enfático en señalar que la vaguedad constituye el enemigo mortal de los sueños y que la mente subconsciente requiere instrucciones específicas para poder trabajar eficientemente. No basta con desear ser rico o aspirar a tener más dinero. Es necesario definir una cifra exacta que represente el objetivo inicial y establecer una fecha límite que genere la urgencia necesaria para movilizar las fuerzas internas. Esta definición debe escribirse y leerse en voz alta cada noche antes de dormir, permitiendo que las palabras penetren profundamente hasta convertirse en una orden irrevocable para el subconsciente. Una vez establecida la meta financiera con precisión matemática, el ritual avanza hacia su fase más transformadora, aquella que Hill denominaba la visualización creativa con intensidad emocional. Este proceso trasciende la simple imaginación pasiva para convertirse en una experiencia multisensorial donde la persona no solo ve su objetivo alcanzado, sino que lo siente, lo huele, lo escucha y lo habita con cada fibra de su ser. Durante los minutos previos al sueño, el practicante se transporta mentalmente hacia ese futuro de abundancia y permanece allí el tiempo suficiente para que el sistema nervioso registre la experiencia como un recuerdo real. Hill descubrió que esta técnica genera cambios fisiológicos medibles, alterando la química cerebral de maneras que predisponen a la persona hacia pensamientos, decisiones y acciones coherentes con la prosperidad visualizada. Los grandes creadores de riqueza que Hill estudió compartían la capacidad de sostener visiones detalladas durante periodos prolongados sin permitir que la duda o la impaciencia corrompieran el proceso. Andrew Carnegie describía sus sesiones nocturnas de visualización como conversaciones con su yo futuro,
Diálogos internos donde el industrial ya exitoso le transmitía sabiduría y certeza al hombre que aún estaba construyendo su imperio. Esta práctica generaba una sensación de continuidad temporal que disolvía la ansiedad típica de quien persigue metas ambiciosas, reemplazándola por la tranquilidad de quien sabe que su destino ya está sellado y solo resta caminar hacia él. El secreto residía en hacer que el futuro deseado se sintiera más real y vívido que las circunstancias presentes que aparentemente lo contradecían. Hill advertía sobre un error fatal que cometen quienes intentan practicar este ritual sin comprender su naturaleza profunda. Y ese error consiste en visualizar desde un estado de carencia y necesidad desesperada. Cuando la persona imagina su riqueza futura mientras experimenta angustia por su situación actual, está enviando señales contradictorias que confunden y paralizan al subconsciente. El ritual solo funciona correctamente cuando se realiza desde un estado emocional de gratitud anticipada, como si la manifestación ya hubiera ocurrido y solo restara la formalidad de su aparición en el plano físico. Esta distinción sutil marca la diferencia entre quienes practican durante años sin resultados y quienes experimentan transformaciones aceleradas en sus finanzas. La gratitud anticipada funciona como un amplificador de frecuencias que sintoniza la mente con las oportunidades de abundancia que constantemente circulan por el universo. Hill observaba que las personas prósperas parecían tener un radar interno para detectar posibilidades que permanecían invisibles para otros. Y este radar se activaba precisamente mediante el cultivo sistemático de la gratitud nocturna. Agradecer por la riqueza que aún no ha llegado no constituye un ejercicio de autoengaño, sino un acto de fe informada, una declaración al subconsciente de que el practicante confía plenamente en el proceso y está dispuesto a recibir. Esta disposición receptiva abre canales que la ansiedad y la duda mantienen obstruidos, permitiendo que la ayuda, las ideas y las conexiones necesarias fluyan hacia la vida del visualizador. El ritual nocturno de la riqueza también incluye un componente de entrega que muchos practican incorrectamente o simplemente ignoran. Después de visualizar con intensidad emocional y agradecer por la manifestación anticipada, es necesario soltar completamente la preocupación por el cómo y el cuándo de la materialización. Hill explicaba que el subconsciente opera a través de la inteligencia infinita que conecta todas las mentes y todas las posibilidades. Una red invisible de recursos que trasciende la comprensión limitada del intelecto consciente. Quien insiste en controlar cada detalle del proceso está comunicando desconfianza, y esa desconfianza sabotea el trabajo nocturno de las fuerzas internas. La entrega no implica pasividad sino receptividad activa. La disposición a actuar cuando se presenten las oportunidades sin forzar su aparición prematura. Durante el sueño, el subconsciente trabaja incansablemente procesando la información recibida y buscando soluciones creativas a los problemas planteados. Hill documentó innumerables casos de personas que despertaron con ideas revolucionarias, conexiones inesperadas o intuiciones precisas que les indicaban exactamente qué paso dar a continuación en su camino hacia la riqueza. Estas revelaciones nocturnas no eran accidentes, sino el resultado predecible de haber planteado correctamente las preguntas antes de dormir y haber proporcionado al subconsciente el combustible emocional necesario para su trabajo. El ritual transforma cada noche en una sesión de consultoría con la inteligencia más sofisticada disponible. Esa parte profunda del ser que tiene acceso a información y posibilidades que la mente consciente jamás podría procesar. La consistencia en la práctica genera un efecto de bola de nieve que Hill describía como la acumulación de momentum mental. Las primeras noches de ritual pueden parecer ejercicios vacíos donde nada tangible ocurre.
pero cada sesión está depositando capas de programación que eventualmente alcanzarán la masa crítica necesaria para manifestarse externamente. Quienes abandonan prematuramente cometen el error de juzgar un proceso invisible por sus resultados todavía no visibles, equivalente a desenterrar una semilla cada día para verificar si está creciendo. Hill insistía en que la fe genuina se demuestra mediante la persistencia inquebrantable durante el periodo de gestación aparentemente improductivo. Ese intervalo donde nada parece cambiar pero todo está transformándose en las profundidades del ser. Napoleon Hill identificó un obstáculo devastador que neutraliza los esfuerzos de millones de personas que intentan practicar el ritual mental de la riqueza, y ese obstáculo es la contaminación del entorno informativo durante las horas previas al sueño. En la era moderna, este problema se ha magnificado exponencialmente con la omnipresencia de dispositivos que bombardean la mente con contenido diseñado para generar ansiedad, comparación y sensación de carencia. Hill advertía que permitir que noticias negativas, conflictos ajenos o entretenimiento vacío ocupen los minutos sagrados antes de dormir equivale a plantar cizaña en el jardín del subconsciente justo cuando éste se prepara para su trabajo nocturno más importante. La disciplina informativa nocturna no es opcional para quien aspira a la riqueza genuina. Los millonarios que Hill estudió protegían su espacio mental nocturno con el mismo celo con que protegían sus inversiones financieras, comprendiendo que el capital más valioso reside en la calidad de los pensamientos que dominan durante la transición al sueño. Muchos de ellos habían desarrollado rituales específicos de desconexión que incluían lecturas inspiradoras, conversaciones elevadas o simplemente silencio contemplativo durante la última hora del día. Esta práctica creaba una zona de amortiguación entre el ruido del mundo externo y la serenidad necesaria para la visualización efectiva. Hill observaba que estas personas no eran ermitaños desconectados de la realidad, sino estrategas que comprendían cuándo exponerse a información y cuándo protegerse de ella. El concepto de higiene mental nocturna adquiere una relevancia crucial cuando se comprende que el subconsciente no distingue entre información real y ficción consumida pasivamente. Las series de televisión cargadas de conflicto, las redes sociales saturadas de comparaciones y las noticias diseñadas para generar indignación dejan residuos psíquicos que contaminan el trabajo nocturno de creación. Hill afirmaba que el entretenimiento seleccionado descuidadamente cobra un precio invisible pero devastador en la capacidad de generar riqueza, porque las emociones experimentadas durante su consumo se convierten en el estado base desde el cual se realiza la siembra subconsciente. Elegir conscientemente qué información ingresa a la mente durante las horas nocturnas constituye uno de los actos de autodisciplina más rentables que cualquier persona puede practicar. La creación de un ambiente físico propicio complementa la preparación mental para el ritual de la riqueza. Hill recomendaba que el espacio donde se duerme sea tratado como un santuario dedicado exclusivamente al descanso y la visualización creativa, libre de distracciones tecnológicas y cargas emocionales asociadas con trabajo o conflictos. Muchos de los hombres exitosos que entrevistó habían diseñado sus dormitorios con atención meticulosa, eliminando todo elemento que pudiera perturbar la calma necesaria para el trabajo subconsciente. Esta atención al entorno físico no constituía superstición, sino reconocimiento práctico de que la mente absorbe constantemente señales del ambiente y que un espacio diseñado para la paz facilita estados mentales de paz. El ritual también requiere la gestión deliberada de las conversaciones que preceden al sueño, especialmente aquellas mantenidas con parejas, familiares o compañeros de vivienda. Hill
observaba que muchas personas destruían el potencial de su trabajo nocturno al participar en discusiones, quejas o análisis de problemas justo antes de acostarse, contaminando así el estado emocional desde el cual realizarían su siembra subconsciente. Los creadores de riqueza que estudió habían establecido acuerdos implícitos o explícitos con sus seres cercanos para reservar las conversaciones difíciles para otros momentos del día, protegiendo la ventana nocturna como territorio sagrado para la construcción mental. Esta práctica no implicaba evasión de responsabilidades, sino reconocimiento inteligente de que existe un tiempo óptimo para cada tipo de actividad mental. Hill descubrió que las afirmaciones escritas y leídas en voz alta justo antes de dormir potencian extraordinariamente la efectividad del ritual visualizador. Estas declaraciones, formuladas en tiempo presente y con lenguaje emocionalmente cargado, actúan como instrucciones directas al subconsciente que refuerzan y amplifican las imágenes mentales creadas durante la visualización. La combinación de palabra escrita, palabra hablada y representación visual interna crea una experiencia tridimensional que penetra múltiples capas de la psique simultáneamente. Hill recomendaba escribir estas afirmaciones en una tarjeta que se guardara junto a la cama y se leyera religiosamente cada noche, permitiendo que la repetición constante grabara profundamente el mensaje en el tejido mismo de la identidad. La respiración consciente durante los minutos previos al sueño facilita el tránsito hacia los estados cerebrales más receptivos para la programación subconsciente. Hill notaba que muchas personas intentaban visualizar mientras su sistema nervioso permanecía en estado de alerta, producido por la estimulación excesiva del día, y este desajuste fisiológico reducía drásticamente la efectividad del ritual. Dedicar algunos minutos a respiraciones lentas y profundas antes de iniciar la visualización calma el sistema nervioso simpático y activa el parasimpático, creando las condiciones biológicas óptimas para que las sugestiones penetren profundamente. Esta preparación respiratoria no era considerada por Hill como un extra opcional, sino como un componente integral del ritual que diferenciaba a quienes obtenían resultados de quienes practicaban infructuosamente. El principio del deseo ardiente ocupa un lugar central en la filosofía de Napoleon Hill y constituye el combustible indispensable que alimenta el ritual nocturno de la riqueza. Este deseo no debe confundirse con un anhelo tibio o una preferencia casual por mejorar las finanzas, sino que representa una determinación tan intensa que consume los pensamientos durante las horas de vigilia y domina las visualizaciones durante los momentos previos al sueño. Hill insistía en que la diferencia entre quienes alcanzan la riqueza y quienes meramente sueñan con ella reside precisamente en la temperatura de su deseo, en esa llama interior que transforma el quiero en debo y convierte el objetivo financiero en una necesidad tan imperiosa como respirar. La construcción de un deseo ardiente requiere conectar la meta financiera con valores profundos que trasciendan el dinero en sí mismo. Hill observaba que las personas motivadas exclusivamente por la acumulación material raramente desarrollaban la persistencia necesaria para superar los obstáculos inevitables del camino, mientras que aquellos cuyo deseo de riqueza estaba vinculado a propósitos mayores demostraban una resiliencia prácticamente indestructible. El ritual nocturno debe incluir no solo la visualización de la cantidad de dinero deseada, sino también las razones profundas por las cuales ese dinero es necesario. Las vidas que se transformarán, el legado que se construirá, la libertad que se conquistará. Estas razones funcionan como amplificadores que intensifican el deseo hasta convertirlo en una fuerza imparable. Napoleon Hill documentó un fenómeno fascinante que denominaba la transmutación de la emoción sexual en impulso creativo.
Y este principio tiene aplicaciones directas en el ritual de la riqueza. La energía sexual representa la fuerza más poderosa disponible para el ser humano, y cuando se canaliza deliberadamente hacia la visualización de metas financieras, produce resultados que parecen sobrenaturales para quienes desconocen este mecanismo. Los hombres y mujeres más prósperos que Hill estudió habían aprendido, consciente o intuitivamente, a redirigir esta energía vital hacia sus objetivos creativos y financieros, especialmente durante los estados alterados de conciencia que preceden al sueño. Esta práctica no implica represión, sino sublimación inteligente de una fuerza que, dejada sin dirección, frecuentemente se disipa en actividades triviales. El ritual nocturno gana potencia exponencial cuando se practica inmediatamente después de experimentar estados emocionales intensos de cualquier naturaleza. Hill explicaba que la emoción funciona como un conductor que transporta los pensamientos directamente hacia el subconsciente, y que la programación realizada durante picos emocionales penetra mucho más profundamente que la realizada en estados de neutralidad afectiva. Esta comprensión permite transformar incluso las frustraciones del día en combustible para la visualización nocturna, canalizando la intensidad emocional generada por los contratiempos hacia la construcción mental de la riqueza deseada. El practicante avanzado aprende a surfear las olas emocionales en lugar de ser arrastrado por ellas. La fe constituye el catalizador que transforma el deseo en expectativa y la expectativa en certeza absoluta. Hill definía la fe como un estado mental que puede inducirse deliberadamente mediante la repetición de instrucciones al subconsciente, distinguiéndola claramente de la creencia ciega que no requiere fundamentación. El ritual nocturno de la riqueza cultiva sistemáticamente esta fe informada mediante la acumulación de experiencias visualizadas que, con el tiempo, se sienten tan reales como los recuerdos de eventos pasados. Cuando la mente ya no distingue entre lo visualizado repetidamente y lo experimentado físicamente, la fe se convierte en conocimiento y el conocimiento se traduce en acción congruente. Este es el punto de inflexión donde los resultados externos comienzan a reflejar la transformación interna. Hill advertía sobre la fe negativa o fe invertida, un fenómeno donde la persona cree tan firmemente en su fracaso futuro que programa su subconsciente para producir exactamente ese resultado. Millones de personas practican involuntariamente un ritual nocturno de pobreza al dormirse, repasando sus deudas, anticipando catástrofes financieras y visualizando escenarios de carencia con intensidad emocional devastadora. Estas personas demuestran que el principio funciona perfectamente, solo que en la dirección equivocada. El ritual de la riqueza simplemente consiste en aplicar deliberadamente el mismo mecanismo hacia objetivos de prosperidad, comprendiendo que la mente producirá cualquier resultado que se le instruya a producir con suficiente repetición y emoción. La persistencia en el ritual, a pesar de las apariencias contrarias, constituye la prueba definitiva de la fe genuina y el requisito indispensable para la manifestación. Hill narraba casos de personas que practicaron durante meses o incluso años antes de ver los primeros resultados tangibles. Y estas historias servían para ilustrar que el tiempo de gestación varía según factores que trascienden la comprensión consciente. El subconsciente trabaja a su propio ritmo, coordinando sincronías y preparando circunstancias que la mente limitada no puede orquestar. Quien abandona el ritual porque no ve resultados inmediatos está cometiendo el equivalente mental de interrumpir un embarazo porque el bebé tarda en nacer, destruyendo precisamente en el momento donde la paciencia adicional habría producido el fruto anhelado. Napoleon Hill identificó el grupo de mentes maestras como un acelerador extraordinario del proceso de creación de riqueza, y este principio puede integrarse poderosamente en el ritual nocturno. El grupo de mentes maestras consiste en la alianza armoniosa de dos o más personas
que se comprometen a apoyarse mutuamente en la consecución de sus objetivos, generando una tercera mente sinérgica que trasciende las capacidades individuales de sus miembros. Durante la visualización nocturna, el practicante puede invocar mentalmente a este grupo, imaginando sesiones de consejo donde recibe orientación, estímulo y soluciones creativas de aliados comprometidos con su éxito. Esta práctica funciona incluso cuando el grupo físico no existe todavía, porque el subconsciente no distingue entre interacciones reales e imaginadas. Hill llevó este concepto más lejos al describir su propia práctica de convocar mentalmente a consejeros invisibles, figuras históricas cuyas cualidades deseaba cultivar en sí mismo. Cada noche, antes de dormir, Hill imaginaba reuniones de gabinete con personalidades como Abraham Lincoln, Thomas Edison y Andrew Carnegie, solicitándoles consejos sobre sus desafíos y absorbiendo sus cualidades a través de la identificación imaginativa. Con el tiempo, reportaba que estos personajes habían cobrado vida en su mente hasta el punto de ofrecer perspectivas que él conscientemente no habría generado. Esta técnica puede adaptarse al ritual de la riqueza, invocando mentalmente a cualquier figura que represente el éxito financiero que se desea alcanzar, permitiendo que su presencia imaginada modele y eleve las aspiraciones del practicante. El ritual nocturno también puede incorporar la técnica de actuar como si la riqueza ya hubiera sido alcanzada, una práctica que Hill denominaba asunción del papel del éxito. Durante los minutos previos al sueño, el practicante no solo visualiza su futuro próspero, sino que adopta internamente la identidad de la persona exitosa que ya ha logrado sus metas financieras. Esta asunción incluye la postura corporal, el ritmo respiratorio, la expresión facial y especialmente el diálogo interno que caracterizaría a alguien que habita en abundancia. Hill observaba que esta práctica genera un efecto de realimentación, donde el cuerpo comienza a producir la química correspondiente al estado asumido, facilitando la transición hacia ese estado como realidad permanente. La eliminación de las deudas mentales constituye un aspecto frecuentemente ignorado del ritual de la riqueza que Hill consideraba absolutamente esencial. Las deudas mentales son compromisos incumplidos, promesas rotas, tareas pendientes y asuntos no resueltos que drenan energía psíquica y contaminan la capacidad de visualizar puramente. Antes de iniciar el trabajo nocturno de creación, es necesario realizar un inventario de estas deudas y establecer compromisos concretos para saldarlas, liberando así la energía que actualmente se desperdicia en culpa y preocupación. Hill afirmaba que una mente cargada de asuntos pendientes carece del espacio limpio necesario para recibir y procesar las instrucciones de prosperidad, por muy bien formuladas que éstas sean. El perdón radical hacia uno mismo y hacia otros opera como un solvente que disuelve los bloqueos energéticos que impiden el flujo de la abundancia. Hill documentó casos donde personas con todos los conocimientos correctos y prácticas impecables permanecían estancadas financieramente debido a resentimientos antiguos o autocastigos inconscientes que saboteaban silenciosamente su progreso. El ritual nocturno debe incluir un momento dedicado específicamente a soltar cualquier carga del día, cualquier ofensa recibida, cualquier error cometido, comprendiendo que aferrarse a estos residuos emocionales equivale a intentar nadar con piedras atadas a los tobillos. El perdón no es un regalo que se otorga a quien ofendió, sino una liberación que el practicante se concede a sí mismo. Hill descubrió que el agradecimiento específico por bendiciones concretas potencia enormemente la efectividad del ritual comparado con la gratitud genérica y abstracta. En lugar de agradecer vagamente por las cosas buenas de la vida, el practicante debe identificar y nombrar elementos precisos de su realidad actual,
por los cuales genuinamente siente aprecio, sin importar cuán pequeños parezcan. Esta práctica entrena a la mente a buscar evidencias de abundancia en el presente, contrarrestando la tendencia natural a enfocarse en lo que falta. Hill observaba que la gratitud específica genera un estado emocional de satisfacción, que paradójicamente atrae más razones para estar satisfecho, creando un ciclo virtuoso de apreciación y manifestación. La formulación de preguntas de calidad antes de dormir activa el mecanismo de búsqueda del subconsciente y dirige su trabajo nocturno hacia la resolución de problemas específicos. Hill recomendaba plantear preguntas abiertas del tipo ¿qué y cómo que presupongan soluciones existentes esperando ser descubiertas, evitando las preguntas cerradas o negativas que limitan las posibilidades de respuesta. Por ejemplo, preguntar ¿cómo puedo duplicar mis ingresos este año? Produce resultados radicalmente diferentes que preguntar ¿por qué no logro ganar más dinero? El subconsciente literalmente busca respuestas durante el sueño, y la calidad de las respuestas encontradas depende enteramente de la calidad de las preguntas formuladas. El principio de la decisión definitiva ocupa un lugar privilegiado entre los secretos que Napoleon Hill extrajo de su estudio de los grandes creadores de riqueza, y este principio se integra crucialmente en el ritual nocturno. Hill observó que las personas exitosas se caracterizaban por tomar decisiones rápidamente y cambiarlas lentamente si es que las cambiaban alguna vez, mientras que quienes fracasaban mostraban el patrón opuesto de vacilación prolongada y cambios frecuentes de dirección. El ritual nocturno debe incluir el compromiso renovado con las decisiones financieras ya tomadas, reafirmando cada noche la determinación de seguir el curso elegido hasta que la realidad externa refleje la visión interna. Esta reafirmación nocturna fortalece la decisión como un músculo que se ejercita diariamente. Hill enseñaba que toda decisión genuina quema los puentes hacia las alternativas abandonadas, creando una situación donde el único camino disponible conduce hacia el objetivo declarado. Esta quema de naves mental debe recrearse cada noche durante el ritual, visualizando la desaparición de las opciones de retroceso y la única posibilidad de avanzar hacia la riqueza decidida. Cuando el subconsciente comprende que no existe plan alternativo, que el fracaso simplemente no constituye una opción aceptable, moviliza recursos que permanecen dormidos mientras exista cualquier escape mental disponible. Los grandes logros financieros documentados por Hill invariablemente incluían este momento de compromiso absoluto donde toda energía se concentraba en una única dirección. La procrastinación representa el enemigo silencioso que sabotea más sueños de riqueza que cualquier obstáculo externo, y Hill desarrolló técnicas específicas para neutralizarla durante el ritual nocturno. Cada noche, junto con la visualización del estado final deseado, el practicante debe identificar y comprometerse con la acción más importante del día siguiente, aquella que representa el mayor avance hacia la meta financiera. Este compromiso nocturno funciona como una programación anticipada que reduce la resistencia matutina y aumenta la probabilidad de ejecución. Hill observaba que las personas prósperas despertaban con claridad sobre sus prioridades, mientras que los procrastinadores comenzaban cada día en un estado de confusión que facilitaba la evasión. El principio de ir la milla extra que Hill consideraba indispensable para el éxito financiero también puede incorporarse al ritual nocturno mediante visualizaciones de servicio extraordinario. Antes de dormir, el practicante imagina escenarios donde ofrece más valor del que le es requerido, donde supera las expectativas de clientes, empleadores o socios, donde su contribución destaca naturalmente entre la mediocridad circundante.
Esta visualización del servicio superior programa al subconsciente para identificar oportunidades de diferenciación y para ejecutar automáticamente comportamientos que generan la apreciación y las recompensas asociadas. Hill insistía en que nadie puede enriquecerse genuinamente sin antes enriquecer a otros, y el ritual nocturno cultiva esta mentalidad de contribución. La autosugestión constituye la herramienta técnica mediante la cual se comunican instrucciones al subconsciente, y Hill desarrolló un método específico para maximizar su efectividad durante el ritual nocturno. Las sugestiones deben formularse en primera persona, tiempo presente y lenguaje afirmativo, evitando negaciones que el subconsciente procesa paradójicamente. En lugar de declarar «no quiero ser pobre», la sugestión efectiva afirma «soy próspero y abundante» o «el dinero fluye hacia mí constantemente y con facilidad». Estas declaraciones, repetidas con convicción emocional durante el estado de receptividad previo al sueño, penetran gradualmente hasta convertirse en la programación dominante que gobierna pensamientos, emociones y acciones. Hill advertía que la autosugestión funciona en ambas direcciones y que la mayoría de las personas se autosugestiona negativamente sin darse cuenta de ello. Los comentarios casuales como «nunca tengo suficiente dinero», «los ricos son deshonestos» o «el dinero no crece en los árboles» constituyen sugestiones que el subconsciente registra y ejecuta fielmente. El ritual nocturno debe incluir vigilancia sobre el diálogo interno durante el día, identificando y corrigiendo estas autosugestiones negativas que sabotean el trabajo de programación positiva. Hill comparaba este proceso con limpiar un jardín de malezas antes de sembrar las flores deseadas, comprendiendo que ambas actividades son igualmente necesarias. La lectura de material inspirador inmediatamente antes de dormir prepara la mente para recibir las sugestiones de riqueza con mayor receptividad. Hill recomendaba específicamente la lectura de biografías de personas que hubieran logrado el tipo de éxito financiero que el practicante deseaba, permitiendo que las historias de triunfo sobre la adversidad elevaran el estado emocional y reforzaran la creencia en la posibilidad. Esta lectura no debía realizarse de manera pasiva sino activa, identificándose con el protagonista y absorbiendo su mentalidad hasta sentirla como propia. El material leído justo antes de dormir tiene acceso privilegiado al subconsciente, lo que convierte la selección de lectura nocturna en una decisión estratégica de primera importancia. Napoleon Hill comprendía que el pensamiento organizado constituye la arquitectura invisible sobre la cual se construyen todas las fortunas, y este principio adquiere particular relevancia en el contexto del ritual nocturno. El pensamiento desorganizado, esa corriente caótica de ideas aleatorias que caracteriza la mente promedio, dispersa la energía mental e impide la concentración necesaria para la visualización efectiva. El ritual debe comenzar cada noche con un proceso deliberado de organización mental, donde el practicante revisa sus metas, verifica su alineación y establece las prioridades que guiarán su trabajo subconsciente durante el sueño. Esta organización previa funciona como el afinamiento de un instrumento antes de un concierto. Hill identificaba dos tipos de imaginación que operan en el proceso de creación de riqueza. La imaginación sintética, que recombina elementos existentes en nuevas configuraciones, y la imaginación creativa, que recibe ideas originales directamente de la inteligencia infinita. El ritual nocturno activa ambos tipos de imaginación cuando se practica correctamente, permitiendo que el practicante tanto recombine creativamente recursos disponibles como reciba inspiraciones que trascienden su conocimiento consciente. Las grandes fortunas documentadas por Hill frecuentemente incluían momentos de revelación donde ideas aparentemente imposibles surgían completas durante el sueño o inmediatamente al despertar,
productos del trabajo nocturno de la imaginación creativa. El cerebro humano requiere nutrición adecuada para funcionar como el instrumento de precisión que el ritual de la riqueza demanda. Y Hill prestaba atención considerable a los aspectos físicos que soportan el trabajo mental. Comer pesado antes de dormir desvía la energía del cuerpo hacia la digestión, reduciendo los recursos disponibles para el procesamiento subconsciente de las visualizaciones. Del mismo modo, estimulantes como la cafeína o el alcohol alteran los patrones de ondas cerebrales de maneras que interfieren con la programación efectiva. El practicante serio del ritual considera su cuerpo como el templo que alberga la mente creadora de riqueza, tratándolo con el respeto que merece un instrumento sagrado. La eliminación del miedo constituye uno de los trabajos más importantes que el ritual nocturno puede realizar, porque el miedo representa la emoción que con mayor eficacia neutraliza la capacidad de crear riqueza. Hill identificó 6 miedos básicos que sabotean el éxito financiero: el miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la enfermedad, el miedo a perder el amor, el miedo a la vejez y el miedo a la muerte. Cada uno de estos miedos puede abordarse sistemáticamente durante el ritual mediante visualizaciones donde el practicante se ve a sí mismo enfrentando y superando aquello que teme, disolviendo gradualmente el poder paralizante que estos miedos ejercen sobre el subconsciente. El miedo a la pobreza merece atención especial en el contexto del ritual de la riqueza, porque constituye el más destructivo de todos los miedos para quien aspira a la prosperidad financiera. Hill describía este miedo como un estado mental que produce exactamente aquello que teme, una profecía autocumplida, donde la preocupación constante por la carencia programa al subconsciente para crear más situaciones de carencia. El ritual nocturno contrarresta este miedo mediante la inmersión repetida en visualizaciones de abundancia, reemplazando gradualmente las imágenes de escasez con escenas de prosperidad, hasta que estas últimas se conviertan en el contenido dominante de la mente durante las horas nocturnas. Hill observaba que el entorno social ejerce una influencia determinante sobre la capacidad de mantener las visualizaciones de riqueza durante el día y especialmente durante las horas nocturnas. Las personas negativas, críticas o escépticas funcionan como contaminantes que erosionan la fe cultivada pacientemente durante el ritual, y su influencia resulta particularmente destructiva cuando se está comenzando la práctica y la nueva programación aún es frágil. El practicante serio debe evaluar cuidadosamente sus relaciones y minimizar la exposición a individuos cuyas actitudes sabotean su trabajo mental, comprendiendo que esta selección no constituye arrogancia, sino autoprotección necesaria durante el período de transformación. La paciencia estratégica distingue al practicante efectivo del entusiasta que abandona prematuramente, y esta paciencia debe cultivarse deliberadamente durante el ritual nocturno. Hill enseñaba que la naturaleza no tiene prisa, pero siempre completa sus obras, y que el proceso de creación mental opera según ritmos que trascienden la impaciencia humana. Cada noche, junto con las visualizaciones de riqueza, el practicante debe reforzar su compromiso con el proceso de largo plazo, aceptando que el tiempo de gestación variará según factores que no puede controlar ni comprender completamente. Esta aceptación paciente, paradójicamente, acelera los resultados al eliminar la resistencia que la impaciencia genera. Napoleon Hill descubrió que el entusiasmo constituye un amplificador emocional que puede multiplicar exponencialmente la efectividad del ritual nocturno cuando se cultiva deliberadamente. El entusiasmo no es simplemente una emoción positiva, sino un estado de energía elevada que magnetiza los pensamientos y les confiere poder de penetración hacia el subconsciente. Durante el ritual,
El practicante debe generar activamente entusiasmo por su visión de riqueza, celebrando internamente como si el logro ya hubiera ocurrido y permitiendo que esta celebración anticipada impregne cada célula de su cuerpo. Hill observaba que las personas más exitosas que estudió compartían una capacidad inusual para entusiasmarse genuinamente con sus proyectos y que esta característica podía desarrollarse mediante práctica consciente. La técnica de ensayo mental que utilizan atletas de élite para mejorar su rendimiento encuentra su aplicación perfecta en el ritual nocturno de la riqueza. Antes de dormir, el practicante no solo visualiza el resultado final deseado, sino que ensaya mentalmente las acciones específicas que ejecutará al día siguiente para acercarse a ese resultado. Este ensayo incluye detalles sensoriales vívidos, las palabras exactas que dirá en una negociación, los movimientos que realizará, las emociones que experimentará durante el proceso. Hill documentó que este ensayo mental produce mejoras medibles en el desempeño real, porque el subconsciente y el sistema neuromuscular no distinguen entre práctica imaginada y práctica física. El concepto de pensamiento preciso que Hill consideraba fundamental para el éxito financiero requiere la eliminación sistemática de opiniones no fundamentadas, rumores y suposiciones de la mente del practicante. Durante el ritual nocturno, debe reservarse un momento para examinar las creencias sobre dinero y riqueza que gobiernan el comportamiento, cuestionando su origen y validez. Muchas personas cargan creencias limitantes heredadas de padres, maestros o la cultura general que nunca han sido examinadas críticamente, pero que operan como programación determinante. El ritual ofrece la oportunidad de identificar estas creencias, cuestionarlas y reemplazarlas con verdades más útiles para la creación de riqueza. Hill enseñaba que la concentración controlada representa una habilidad que puede entrenarse como cualquier otra, y que el ritual nocturno proporciona el campo de práctica ideal para este entrenamiento. La capacidad de mantener la atención enfocada en la visualización de riqueza sin permitir que pensamientos intrusos la interrumpan determina en gran medida la efectividad del ritual. Inicialmente, la mente vagará constantemente hacia preocupaciones, planes o recuerdos irrelevantes, pero con práctica persistente, el practicante desarrolla la capacidad de sostener visualizaciones prolongadas con claridad y estabilidad. Esta concentración entrenada trasciende el ritual nocturno para beneficiar todas las actividades del día. El principio de atracción que Hill describía décadas antes de que se popularizara establece que la mente magnetizada, con un pensamiento dominante, atrae hacia sí circunstancias, personas y recursos armonizados con ese pensamiento. El ritual nocturno magnetiza sistemáticamente la mente con pensamientos de riqueza y abundancia, creando un campo de atracción que opera durante las 24 horas del día. Hill documentó innumerables casos donde practicantes del ritual reportaban coincidencias extraordinarias que facilitaban su camino hacia la prosperidad, encuentros fortuitos, ofertas inesperadas y soluciones que aparecían justo cuando se necesitaban. Estas sincronicidades no constituían magia, sino el funcionamiento normal de una mente correctamente programada. La integración del ritual en una rutina nocturna completa maximiza su efectividad al crear asociaciones contextuales que facilitan la transición hacia el estado mental óptimo. Hill recomendaba realizar las mismas acciones preparatorias cada noche, en el mismo orden, una secuencia personal que podría incluir preparar el espacio, adoptar una postura específica, realizar respiraciones preparatorias y finalmente iniciar las visualizaciones. Esta ritualización genera un efecto de condicionamiento, donde el cuerpo y la mente comienzan a entrar automáticamente en el estado receptivo apropiado en cuanto se inicia la secuencia.
reduciendo el esfuerzo consciente necesario y aumentando la consistencia de la práctica. Hill observaba que las personas más exitosas mantenían lo que él denominaba una actitud mental positiva como estado base permanente, no solo durante los rituales específicos, sino a lo largo de todo el día. El ritual nocturno funciona como un ejercicio de entrenamiento que gradualmente expande esta actitud positiva más allá de los minutos dedicados a la práctica formal, hasta que eventualmente colorea toda la experiencia vital del practicante. Esta transformación del estado mental habitual constituye quizás el resultado más valioso del ritual, porque una persona que habita naturalmente en pensamientos de abundancia no necesita esforzarse para atraer riqueza, simplemente la encuentra donde otros ven escasez. Napoleon Hill consideraba que la transmisión del conocimiento adquirido constituía un paso esencial en el proceso de maestría, y este principio se aplica poderosamente al ritual de la riqueza. Cuando el practicante comparte los principios que está aplicando con otros buscadores sinceros, solidifica su propia comprensión y genera un compromiso público que refuerza su persistencia privada. El ritual nocturno puede incluir visualizaciones donde el practicante se ve enseñando estos principios a audiencias receptivas, compartiendo su historia de transformación con quienes todavía dudan. Esta visualización del rol de maestro eleva la identidad del practicante y acelera su propia manifestación de resultados. La definición de propósito mayor que trascienda la acumulación personal de riqueza proporciona al ritual una dimensión que multiplica su poder de manifestación. Hill observaba que las fortunas más grandes y duraderas se construían con el objetivo declarado de contribuir al bienestar de otros, no como filantropía abstracta, sino como misión concreta de servicio. Durante el ritual nocturno, el practicante debe conectar su visión de riqueza con el impacto positivo que generará en su comunidad, su familia, sus causas elegidas. Esta conexión con propósitos mayores que el interés personal activa recursos motivacionales que la codicia simple no puede movilizar. El principio de la persistencia, que Hill consideraba la cualidad más esencial para el logro financiero, se fortalece específicamente durante el ritual nocturno mediante la renovación diaria del compromiso. Cada noche, el practicante reafirma su determinación de continuar independientemente de los obstáculos, rechazos o retrasos que haya enfrentado durante el día. Esta renovación no es un ejercicio vacío, sino una reprogramación activa que contrarresta el desgaste natural que la persistencia sufre cuando los resultados tardan en aparecer. Hill documentó que quienes eventualmente triunfaban compartían esta característica de persistencia renovable, mientras que quienes fracasaban permitían que el desánimo acumulado corroyera gradualmente su determinación. La creación de un equipo de rendición de cuentas puede potenciar enormemente la consistencia del ritual cuando se encuentra a otras personas comprometidas con prácticas similares. Hill promovía la formación de grupos de mentes maestras donde los miembros se apoyaban mutuamente en la consecución de sus objetivos, y esta estructura puede adaptarse específicamente para el ritual nocturno. Compartir regularmente con aliados de confianza los avances, desafíos e insights del ritual genera una presión positiva que sostiene la práctica durante los periodos de motivación menguante. El conocimiento de que otros esperan un reporte de progreso añade una dimensión de responsabilidad externa que complementa el compromiso interno. Hill enseñaba que la flexibilidad táctica combinada con la rigidez estratégica caracterizaba a los creadores de grandes fortunas, y este principio guía la evolución del ritual a lo largo del tiempo. Los métodos específicos de visualización, las afirmaciones utilizadas y los horarios de práctica pueden y deben ajustarse según la experiencia revele qué funciona mejor para cada individuo particular. Sin embargo, el compromiso con el ritual en sí mismo,
La determinación de dedicar los minutos previos al sueño a la programación de prosperidad debe mantenerse inquebrantable. El practicante experimentado desarrolla su versión personalizada del ritual mientras respeta sus principios fundamentales invariables. La documentación escrita del progreso en el ritual proporciona evidencia tangible que sostiene la fe durante los períodos de aparente estancamiento. Hill recomendaba mantener un diario donde se registraran no solo las prácticas realizadas, sino también cualquier sincronicidad, idea creativa, oportunidad detectada o cambio interno experimentado. Esta documentación frecuentemente revela patrones de progreso que permanecen invisibles para quien está inmerso en la experiencia cotidiana, proporcionando la perspectiva necesaria para apreciar la transformación gradual en curso. El diario también sirve como testimonio futuro que el practicante exitoso podrá compartir con otros buscadores. La culminación del ritual cada noche debe incluir un momento de entrega total donde el practicante suelta conscientemente cualquier apego al resultado y confía el trabajo al subconsciente y a la inteligencia infinita que opera a través de él. Hill comparaba este momento con el acto de plantar una semilla y luego alejarse sin desenterrarla constantemente para verificar su progreso. La entrega no es resignación, sino confianza activa. El reconocimiento de que fuerzas mayores que la voluntad consciente están operando y de que interferir con ansiedad solo obstaculiza su trabajo. Con esta entrega completa, el practicante se desliza hacia el sueño sabiendo que ha hecho su parte y que el universo está haciendo la suya. La noche que se despliega ante ti no volverá a ser un espacio vacío de inconsciencia pasiva, porque ahora posees el conocimiento que transforma cada sueño en una sesión de arquitectura deliberada de tu destino financiero. Napoleon Hill dedicó su existencia entera a destilar estos principios de las mentes más brillantes de su época, no para que permanecieran como teorías abstractas en páginas polvorientas, sino para que personas como tú los aplicaran con la disciplina que convierte el potencial en poder tangible. Los minutos previos al sueño se revelan ahora como el territorio más valioso de tus 24 horas. Un laboratorio donde la imaginación cargada de emoción programa las circunstancias que experimentarás mañana, el próximo mes, el próximo año. La única pregunta que permanece abierta es si esta noche marcarás el inicio de tu transformación o si permitirás que la información recibida se disuelva en el olvido como tantos otros conocimientos desperdiciados. Cada concepto que has absorbido durante estos minutos forma parte de un sistema coherente que ha producido resultados extraordinarios en quienes lo aplican con persistencia inquebrantable. La visualización cargada de emoción, la gratitud anticipada, la eliminación de contaminantes mentales, el deseo ardiente vinculado a propósitos mayores, la fe cultivada mediante repetición sistemática, las decisiones definitivas renovadas cada noche, todo confluye en una práctica que trasciende la mera técnica para convertirse en un modo de existencia. Hill comprendía que no basta con conocer estos principios intelectualmente, que la verdadera maestría surge únicamente cuando el conocimiento se fusiona con la acción consistente hasta que ambos se vuelven indistinguibles. Esta noche, cuando cierres los ojos y el mundo exterior se desvanezca, tendrás la primera oportunidad de demostrar que la información se ha convertido en determinación. Existe una minoría silenciosa que comprende que la riqueza genuina comienza mucho antes de que aparezca el primer centavo, que se gesta en las profundidades del ser durante esas horas nocturnas que la mayoría desperdicia en preocupaciones estériles. Puedes unirte a esa minoría esta misma noche, no mediante un acto de voluntad extraordinario, sino mediante la simple decisión de aplicar lo que ahora sabes. El ritual no exige condiciones especiales ni recursos externos.
Solo requiere tu compromiso de proteger los minutos sagrados previos al sueño y utilizarlos para sembrar conscientemente las semillas de la prosperidad que deseas cosechar. Quienes han recorrido este camino antes que tú confirman que el momento de mayor transformación no es cuando llega el dinero, sino cuando cambia internamente la persona que lo recibirá, cuando el practicante se convierte en alguien para quien la abundancia es simplemente el reflejo natural de su estado interno. La filosofía de Napoleon Hill sobrevive porque funciona, porque generación tras generación descubre que estos principios producen resultados predecibles cuando se aplican con la disciplina que merecen. No se te pide que creas ciegamente, sino que experimentes personalmente, que dediques las próximas semanas a practicar el ritual nocturno con la consistencia necesaria para verificar su poder en tu propia vida. Los escépticos permanecerán escépticos mientras otros construyen las fortunas que ellos declaran imposibles, y esa diferencia no radica en circunstancias externas, sino en la decisión interna de actuar o permanecer pasivo. El conocimiento que has recibido esta noche representa una responsabilidad tanto como una oportunidad, porque ya no puedes alegar ignorancia sobre los mecanismos que gobiernan la creación de riqueza. Si estas palabras han resonado en algún lugar profundo de tu ser, si has sentido el despertar de una posibilidad que quizás habías olvidado o nunca habías contemplado, entonces el contenido ha cumplido su propósito de sacudir algo dormido en tu interior. Regresa a este mensaje cada vez que la duda amenace con erosionar tu práctica. Úsalo como recordatorio de los principios que decidiste aplicar cuando la claridad era máxima. Y si realmente has experimentado valor en lo compartido, si consideras que otros merecen la oportunidad de transformar sus noches en sesiones de creación deliberada, entonces comparte este mensaje con quienes sabes que están listos para recibirlo. Deja tu comentario contando qué aspecto del ritual planeas implementar primero. Suscríbete para continuar este viaje de maestría mental y activa la campana para que ningún contenido futuro pase desapercibido. La abundancia te espera del otro lado de la primera noche en que practiques conscientemente lo que ahora sabes. Y esa noche puede comenzar exactamente cuando termines de leer estas últimas palabras.